Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy te quiero explicar cómo hacer el diseño de los tableros eléctricos dentro de un domicilio. Vamos a puntualizar en dos aspectos fundamentales. Uno es la existencia de un proyecto y la ampliación del mismo, y el otro es embarcarnos en un nuevo proyecto para poder ver cómo hacemos la distribución de los tableros dentro del domicilio. Voy a ir diagramando de principio a fin y junto con eso dando pequeñas explicaciones y detalles, así que estate bien atento o atenta y no te muevas hasta el final del video. Ahora sí, sin más introducción, comenzamos. Tengo dividido el papel en dos. Sobre la parte superior voy a hacer un esquema desde el pilar de medición hasta el último tablero, y sobre la parte inferior voy a ir haciendo un esquema funcional o un multifilar. Vamos a suponer que este es el muro de nuestra casa o el frente de la casa, y tenemos sobre la vereda el medidor. Lo voy a señalizar con una letra M. Se lo deja siempre sobre la vereda para que la empresa prestataria de energía pueda pasar a tomar la medición, y del otro lado se tiene lo que se conoce como el tablero principal. Entonces voy a dibujar estos dos elementos en este sector. Voy a poner el medidor por un lado de esta forma, con sus 4 bornes de conexión abajo, y en el tablero principal lo único que tenemos es una termomagnética de corte general, o de corte principal mejor dicho, con sus respectivos bornes de entrada y de salida. El conductor de línea y de neutro, sepan disculparme, pero no tengo en este caso virome roja, entonces voy a señalizar a la línea, le voy a aplicar este color resaltado para que se entienda que esta es nos estamos refiriendo a la línea, y el neutro respondería al otro conductor. Entonces la empresa de energía nos da la línea y el neutro, y nosotros del medidor tenemos disponible estos dos conductores, y nos vamos directamente hacia nuestra termomagnética de corte principal. Entonces vamos a volver a señalizar nuestra línea, así no nos confundimos y tenemos en claro. Esta entrada de línea en nuestro esquema, en nuestro diagrama esquemático, se representaría de esta manera. Tenemos la prestataria de energía que nos entrega la línea y el neutro entrando a través de este codo y a nuestro medidor, e internamente se comunican a través del tablero principal. Generalmente suele haber un conducto del lado entre medidor y tablero principal, de manera de poder comunicar a los dos gabinetes. Independientemente del lugar donde se encuentre el conducto, ya sea en forma directa o por debajo o por arriba, sepan que se comunican de esta manera. Bueno, acá yo ya tengo dibujado lo que quisiera representar una casa y lo que sería nuestro quincho. Vamos a ubicar a nuestro tablero seccional general dentro de la casa de manera esquemática, siempre hablando, y lo vamos a llamar TSG, de las siglas tablero seccional general, y vamos a suponer que este tablero ya existe, pero nosotros queremos agregar otro tablero más en el quincho. Entonces lo vamos a poner acá y vamos a denominarle a este tablero tablero seccional Q, le vamos a poner de quincho, ¿sí? Ya no lleva la sigla G de general, sino que vamos a ponerle la sigla tablero seccional Q. Entre el tablero principal y el tablero seccional general se encuentra nuestra línea de alimentación principal. Lo voy a escribir acá, línea de alimentación principal, y lo podemos hacer de la siguiente manera. Uno es a través de una línea aérea y la otra manera es a través de una línea subterránea. Si hacemos a través de una línea aérea, yo les recomiendo que utilicen cables del tipo Retenax.
Son cables, como ya había dicho en uno de los videos, con una excelente, mejor dicho, con excelentes propiedades mecánicas, y soporta la exposición al clima, a los cambios de temperatura, y también tiene un bajo factor de pérdida. Y si lo hacemos a través de alimentación subterránea, bueno, tenemos que utilizar cables que son apropiados para la instalación subterránea propiamente dicha. Ya vienen cables preparados que son para instalaciones subterráneas, que pueden ser directamente enterrados en la tierra o a través de cañerías. Esta parte no la vamos a ver nosotros ahora en este momento, sí lo vamos a representar a la línea de alimentación principal en nuestro esquema funcional para que se tenga idea de cómo vamos a hacer la distribución. Entonces, nuestro tablero seccional general lo vamos a representar de esta manera. Al costado vamos a escribir ya nuestro tablero seccional de quincho para que podamos entender cómo hacer la distribución. Como esto se trata de un proyecto que ya existe, es decir, el tablero seccional general ya existe en la casa y queremos agregar el tablero seccional del quincho, vamos a disponer ya de nuestros elementos. En primer caso debería de estar el interruptor diferencial, lo voy a escribir de esta manera, delta DI, y las respectivas termomagnéticas que seccionen a cada uno de los circuitos que tengamos dentro del domicilio. A ver, esto es el caso teórico que debería de cumplirse. Yo entiendo que como las instalaciones eléctricas, algunas son muy antiguas o se van haciendo sobre la marcha, no todas cumplen con los requerimientos de las normativas ni de las disposiciones municipales o de la zona. Entonces es por ahí muy difícil encontrar instalaciones que estén correctamente hechas o que sigan las normas. Entonces tenemos nuestro disyuntor y nuestras dos termomagnéticas. Independientemente de qué circuito alimenten, vamos a disponerlo así, de esta manera. Y nosotros deberíamos ingresar con la línea y con el neutro directamente a nuestro diferencial, de esta forma. Voy a pintar la línea para que se entienda. Entonces seguimos de esta forma. De el disyuntor hacia abajo recién hacemos las respectivas alimentaciones a las termomagnéticas de esta forma. Y como ya expliqué en videos anteriores, podemos alimentar desde acá ambas termomagnéticas o hacer, en este caso, una alimentación más generalizada, si se quiere, y acoplarlo de esta forma. Me han hecho una observación en uno de los videos que explico cómo hacer esta distribución o alimentación, y yo explicaba que mejor dicho, mostraba en la forma práctica que yo lo hacía a través de cables a esta distribución, y el suscriptor en este caso me decía de que se utilizan en estos casos peines para poder hacer esta distribución. Y está correcto, podemos usar tanto peines como hacer esta distribución con cables. Y otra de las preguntas que me hacían es si yo alimento con Retenax la línea de alimentación principal, también tengo que alimentar con Retenax esta parte. No hace falta alimentar con cable Retenax a este sector porque el cable Retenax es muy duro, no es tan maleable como se quiere y se va a complicar para hacer esta distribución. Obviamente de cada una de las termomagnéticas saldrán los alimentadores para los circuitos que tengamos, llamémoslo C1 y C2, independientemente de qué circuito sean. Vamos a suponer que nuestro disyuntor o interruptor diferencial
Originalmente, es decir, en un principio antes de realizar la ampliación, era de 25 amperes y le vamos a poner acá termomagnética 1 y acá termomagnética 2. Nuestra termomagnética 1 era de, o es mejor dicho, de 16 amperes y nuestra termomagnética 2 es de unos 20 amperes. Por tirar algunos números y poder ejemplificar de esta manera cómo hacer la ampliación hacia lo que sería el quincho. El primer punto importante acá a tener en cuenta es que, fíjense, yo siempre paso la línea de alimentación principal primero por el interruptor diferencial o disyuntor y después por cada una de las térmicas. ¿Qué pasa? Si yo agrego otro sector o alimento otro sector de la casa, tengo dos opciones. La primera opción es agregando otro disyuntor y la segunda opción sería sin agregar el disyuntor en este otro tablero. Para poder hacer esa ampliación sin tener que agregar otro disyuntor, yo tengo que tomar la alimentación desde los bornes inferiores del disyuntor ya existente y llevar la línea hasta las otras termomagnéticas. Entonces, ¿cómo sería eso? En ese caso, ¿cómo sería? Tengo que tomar alimentación desde el disyuntor y llevar otro cable, tanto línea como neutro, hacia el otro sector de la casa donde estoy queriendo alimentar al nuevo tablero, donde obviamente voy a dejar acá un lugar donde ya voy a ingresar directamente a las termomagnéticas que hayan en este otro sector del domicilio o en su efecto del terreno. Le voy a poner termomagnética 3 y termomagnética 4 y hago el ingreso de la misma manera que lo hacía en este caso, pero voy a ingresar directamente a la termomagnética de esta manera y acá me voy a hacer un puente hacia la siguiente termomagnética de esta forma directamente. Demarcamos nuevamente nuestra línea para que se entienda y de esta manera nosotros tenemos alimentado nuestro segundo sector del domicilio. Ahora lo que les quiero mostrar es la otra posibilidad que tenemos para hacer. Ya acá tengo diagramado exactamente lo mismo, pero sin lo que acabo de agregar recién, que es la alimentación hacia nuestro tablero seccional del quincho. Lo que tenemos acá es la alimentación del tablero seccional general, exactamente como teníamos en el caso anterior. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a tomar la alimentación desde la parte superior de mi interruptor diferencial. La línea la voy a sacar desde donde esté la línea conectada y el neutro voy a sacar desde el neutro y voy a llevar hasta otro interruptor diferencial o disyuntor que voy a instalar en el tablero del quincho de esta manera. Voy a venir, me voy a cruzar acá y voy a venir con el neutro hasta este punto y de acá en más hacemos exactamente lo mismo. Alimentamos cada una de las termomagnéticas a través del interruptor diferencial de esta forma. Alimentamos con línea y con el neutro. Tenemos entonces vamos a llamarle caso 1 y a este sería el caso 2. Fíjense la diferencia entre los dos. En el primer caso yo estoy tomando la alimentación para el tablero del quincho desde abajo del interruptor diferencial y entonces estoy llegando directamente hacia las térmicas, y en el otro caso, en el caso 2,
yo estoy tomando la alimentación desde arriba del disyuntor. Es por eso que me veo obligado a agregar otro disyuntor. ¿Cuál es la ventaja y desventaja en ambos casos? Porque no es que uno sea mejor o peor que otro. Las dos formas están correctas, pero en el caso 1, el problema que yo tengo es que no tengo elemento de corte general en este tablero. ¿Estoy protegido bajo corrientes de fugas? Sí, porque este circuito está pasando por el diferencial, pero no tengo seccionado este tablero en forma independiente. La ventaja, si se quiere, de esta configuración es el ahorro económico en cuanto a la disposición de otro disyuntor. Y en el caso 2 tengo exactamente lo contrario. Tengo la posibilidad de tener seccionados ambos tableros a través de un disyuntor, pero lo que me representa en este caso es la inversión en costo económico de otro disyuntor para este tablero. ¿Cómo podemos solucionar esto? Podemos hacer a esta configuración le podemos agregar una termomagnética acá en este sector que sea para el corte general de este tablero. Pero tengo que tener en cuenta que esta termomagnética que voy a agregar acá me soporte, o sea, por lo menos del calibre igual o superior a la termomagnética de mayor valor en este caso. Fíjense que yo había puesto anteriormente los valores del disyuntor y de las termomagnéticas que yo tenía ya instalado en este tablero. ¿Qué sucede? Al agregar más cargas o circuitos en este sector de la casa, yo me tengo que replantear este valor para no cometer el error de que si yo estuviese agregando mayor cantidad de carga, este disyuntor, es decir, este que se encuentra en el tablero seccional general, sea capaz de soportar la corriente que va a circular tanto por el agregado del nuevo circuito más la corriente ya existente de la casa en general. Entonces, a tener cuidado y a tener en cuenta este valor de disyuntor según el valor de las otras termomagnéticas, o mejor dicho, según el consumo. Lo ideal para poder solucionar este caso sin ningún inconveniente y no estar adivinando o especulando valores es poner una pinza amperométrica, ya sea en el neutro o en la fase, cuando tengo todo instalado y poder medir de esta manera el consumo máximo que voy a tener con todo conectado, y de esa forma poder determinar el calibre de este elemento. En el caso que yo tenga la otra configuración, no voy a tener ese problema de tener que cambiar este elemento, ya que la corriente va a estar viniendo desde la línea de alimentación principal, pero una parte se va a desviar hacia el sector que ya existía, que era la casa propiamente dicha, y la otra parte de la corriente se va a desviar hacia el fondo de la casa, el quincho o la planta de arriba o lo que agreguemos. Lo que quiero aclarar en este punto es que si utilizamos esta configuración no vamos a tener que redimensionar el calibre de este disyuntor. A ver, si yo originalmente tenía, en vez de un disyuntor de 25, tengo un disyuntor de 40 amperes, por ejemplo, por decir un valor, y resulta que no voy a tener mucho consumo en este sector, o ya tengo determinado el consumo de este sector y no me supera tanto en el quincho ni en la casa, la sumatoria de los dos no me supera a los 40 amperes, bueno, tranquilamente yo puedo dejar ese disyuntor de 40 amperes y seguir utilizando como elemento de cabecera al disyuntor de 40 amperes. Lo que quiero significar en este video es que podemos utilizar como elemento de corte general para este tablero agregado el disyuntor ya existente o agregar un nuevo disyuntor sin ningún tipo de inconvenientes. No se olviden, en este caso yo no hice el cableado porque solamente se trataba de
poder agregar, de cómo tenemos que hacer para agregar otros tableros o las configuraciones que tenemos de los distintos tableros. Pero no se olviden, muy importante, la puesta a tierra en cada uno de los tableros, si es que lo vamos a hacer, el agregado. Lo que yo les recomiendo es que si van a agregar un tablero al fondo de su domicilio, agreguen una nueva jabalina, pero tienen que estar vinculadas estas dos puestas a tierras de esta manera. Si acá yo ya tengo una jabalina existente, acá agrego una nueva jabalina para reforzar el sistema de puesta a tierra, bajar más la resistencia de puesta a tierra, pero tengo que tener vinculados estos dos puntos a través de, lógicamente, un cable de puesta a tierra. Puedo vincular en la caja de inspección de la puesta a tierra y llevar este cable de manera subterránea, obviamente protegido a través de canalizaciones, es decir, de un caño o conducto, para no dejarlo expuesto en la tierra, y de esta manera vincular ambas cajas de puesta a tierra, y de esa manera todo el sistema de puesta a tierra esté vinculado. Otra cosa a tener en cuenta es que si yo tomo la alimentación de esta parte de arriba y no pongo un disyuntor en el tablero seccional agregado, no estoy protegiendo a esta parte de la instalación. Ojo a tener en cuenta eso y a estar muy atento a la hora de hacer las diferentes configuraciones. Bueno, espero que se haya entendido los dos tipos de configuraciones que podemos tener, ya sea en el replanteamiento a la hora de agregar un nuevo tablero o de hacer un proyecto desde cero. Para poder hacer o entender cómo hacer los cálculos de estos valores de termomagnéticas y de secciones de conductores, tengo un curso hecho en el canal, así que pueden seguir ese curso y de esa manera entender cómo hacer el cálculo según el tipo de carga que se tenga, cuánto consumo vamos a tener, y a partir de eso hacer la correcta inversión, selección y puesta en servicio de todos los elementos que necesitamos para una instalación segura y confiable. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.